Recordemos que el pasado 19 de abril de 2019 murió el pastor y salmista Julio Melgar a la edad de 46 años después de haber luchado casi 2 años contra el cáncer. Te invitamos a ver el video que hicimos a manera de saber quién fue él. No siempre es la voluntad de Dios sanar a una persona físicamente. Una persona puede orar sinceramente y verdaderamente tener fe en que Dios puede sanarlo, pero si no es la voluntad de Dios proporcionar la sanación en ese momento, entonces no habrá sanidad. Primera de Juan 5:14. Algunas veces las bendiciones de Dios vienen de otras maneras, además de la sanidad física. Si siempre fuera la voluntad de Dios que las personas se sanaran, entonces todos se sanarían cada vez que se enfermaran. Si la buena salud fuera siempre la voluntad de Dios, entonces los cristianos nunca deberían morir. No podemos culpar al mal de alguien por falta de fe, porque sabemos bíblicamente que Dios a veces usa la enfermedad para cumplir su voluntad. Además, no solo los creyentes descarriados enferman. Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto, 2 de Timoteo 4:20. Y el propio Pablo tuvo una dolencia física que el Señor no quiso curar, 2 de Corintios 12, versículos 7 al 9. A menudo los cristianos tienen una idea demasiado simplificada de la sanidad. Piensan que si están enfermos solo tienen que pedirle a Dios que los sane y porque Dios los ama, los sanará de inmediato. La sanidad es vista como una prueba de la fe de una persona y del amor de Dios. Esta idea persiste en algunos círculos a pesar de la verdad que toda madre sabe. Un padre no le da a su hijo todo lo que pide cada vez que quiera, sin importar cuánto lo ama. Julio Melgar luchó con este problema durante casi 2 años. Él buscó la sanidad de su cáncer, él oraba y creía plenamente que Dios lo sanaría. Muchos oraron por él, cantantes, pastores, evangelistas y muchas más personas quienes creían que Dios podía sanarlo. Sin embargo, Julio está físicamente muerto hoy. Se declararon palabras de sanidad y de profecía como la que hizo Christine Di Clario. Incluso un reconocido pastor que hace cruzadas de milagros oró por él para intentar interceder y que sanara. Dios podía eliminar su sufrimiento y eso hubiera sido un gran motivo de alabanza, pero no fue así. Él usa cualquier cosa y todo lo que se interpone en el camino de su comunión contigo. Así que deja que Dios te moldee y te haga, te transforme de gloria en gloria. Esa es la sanidad más profunda. Algunos sienten que Dios nunca sanará a nadie milagrosamente actualmente. Otros sienten que Dios siempre sanará a una persona si tiene suficiente fe. Pero Dios no se puede encasillar, mis amigos, porque Él es soberano. Necesitamos entender que las sanidades, incluso en la Biblia, son en tiempos específicos. Durante los primeros 2500 años de historia bíblica no se menciona sanidad alguna. Durante la vida de Abraham tenemos una posible sanidad, aunque solo está implícita. Génesis 12, versículos 17 al 20. Luego tenemos que esperar hasta la vida de Moisés, quien realiza una serie de señales para autenticar su autoridad como líder de Dios. Sin embargo, la única sanidad asociada con Moisés es la limpieza de la lepra de Miriam. Números 12, versículos 13 al 15. En el pacto que Dios le dio a Israel había una serie de disposiciones para regular sus vidas y hay un énfasis en lo físico y las cosas materiales en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 28, Dios prometió recompensar la fidelidad de Israel con la ausencia de enfermedades. Esta es la clave del significado de los milagros en la Biblia. Dios le prometió a Israel salud, larga vida, hijos, rebaños, maíz, uvas, etc., y la victoria sobre sus enemigos si se mantenían fieles al Señor. Al mismo tiempo, Dios los amenazó con enfermedad, esterilidad, males, sequía, hambruna, pérdida de ganado y ocupación enemiga si abandonaban al Señor. Este es el contexto de la relación de Israel con la enfermedad y la sanidad. La promesa de mantenerse libre de toda enfermedad en Deuteronomio 7:15 fue específicamente parte del pacto mosaico con Israel bajo la teocracia. Tal promesa no fue dada a la Iglesia. Con la venida de Cristo tenemos el cumplimiento del pacto mosaico, Mateo 5:17, y una revocación de los efectos de las reincidencias espirituales de Israel. Donde quiera que Cristo estuvo, sanó a los enfermos, pero esto no fue solo por la bondad de su parte. Sus sanidades siempre fueron una señal del cielo de la autoridad de Cristo como el Mesías. Juan 7:31.
Le estaba dando a Israel una prueba del reino de Dios, Lucas 11:20. Aquellos que rechazaron su autoridad a menudo fueron dejados enfermos, Mateo 13:58. En el estanque de Betsaida, por ejemplo, Jesús sanó solo a uno en una gran multitud, Juan capítulo 5. A los apóstoles también se les dio el poder específico para curar a los enfermos y durante 37 años fueron a todas partes sanando a aquellos que escucharon su mensaje. Nuevamente, sus milagros, incluida la sanidad, fueron la confirmación de la verdad del Evangelio que proclamaron los apóstoles y definitivamente lo siguen siendo para la era actual. Los 12 apóstoles tampoco sanaron a todo el mundo. A menudo había cristianos que no se encontraban bien a pesar del poder apostólico. Pablo le dice a Timoteo: usa un poco de vino debido a tu estómago y tus enfermedades frecuentes. Primera de Timoteo 5:23. ¿Por qué Pablo no puso las manos sobre Timoteo y lo sanó? No fue porque Timoteo no tenía suficiente fe, fue porque no era la voluntad de Dios sanar a Timoteo de esa manera. El ministerio de sanación no fue para la conveniencia personal de nadie, más bien era una señal de Dios principalmente a los judíos del antiguo pacto de la validez del mensaje de los apóstoles. ¿No estamos viviendo en los días apostólicos de hoy? Por supuesto, Dios puede sanar, y lo hace hoy, cuando lo desea, y hemos visto demasiados milagros tremendos en esta época. La pregunta que debemos hacer en cualquier situación es: ¿qué quiere Dios? ¿Desea sanar al individuo en esta vida o tiene otro plan para mostrar su gloria a través de la debilidad? Algún día, toda la enfermedad y la muerte serán erradicadas. Apocalipsis 21:4. Julio Melgar volverá a la vida. Él resucitará entre los muertos cuando venga nuestro Señor Jesucristo nuevamente. Hasta entonces hay una mayor sanidad, la limpieza de los corazones pecaminosos que Dios realiza todos los días, la transformación de vidas por causa de su palabra y su poder, y la enseñanza y el propósito de toda esta situación a la familia y amigos de Julio, y las lecciones de no andar viviendo por emocionalismo y profetizando todo lo que se nos antoje ante situaciones que Dios solo conoce y en las que Él es completamente soberano. Entonces, ¿por qué Dios no sanó a Julio Melgar? Él no quiso sanarlo. Esa es la respuesta más contundente y directa. ¿Por qué no quiso sanarlo? Sencillamente no estaba en sus planes y no era su voluntad. ¿Por qué no era su voluntad y por qué no eran sus planes? Él mismo da la respuesta. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:8-9.